Hermanos, buenas tardes. Doy gracias a Dios porque me permite estar nuevamente en este lugar, al frente de ustedes, con la gran responsabilidad y privilegio de predicar la palabra. Doy gracias a Dios por este día. Y quiero recordar un poquito, hermanos, de la serie de mensajes que hemos estado llevando acerca del Génesis, iniciando desde el capítulo 1. Si recuerda, si ha estado en los tres anteriores, leímos del 1 al 19. Si por ahí no tuvo la oportunidad de estar en esos días, las grabaciones están ahí en la página de la iglesia en internet. Es importante que las escuche, y no porque sea una la persona la que lo haya dicho, sino porque es la palabra de Dios. Y es lo importante que tenemos que evaluar, hermanos, revisar, es que si no entendemos claramente lo que Dios nos habla desde el capítulo 1 de su palabra, todo lo que veamos más adelante puede ser erróneo. Dios fundó desde el capítulo 1 su plan de redención. Y en estos primeros 19 versículos que les comento, vimos cómo Dios creó. No solo cómo Dios creó, hermanos, sino también por qué creó. Y esto que creó Dios nos habla de que tuvo que hacer unas modificaciones en su obra. Si ve el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, Dios, después de lo que creó, modificó algo. Dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿cómo los creó Dios? Lo dice el versículo 2. Dice que la tierra no tenía forma, que la tierra estaba vacía, que la tierra estaba oscura, que las aguas cubrían la tierra tanto arriba como abajo, en completa oscuridad. Y vimos por qué Dios lo hizo así, y no fue porque se le haya pasado, no fue porque tuvo un error, hermano. Vimos por qué Dios quiere mostrarnos su plan desde el inicio de las Escrituras. Vimos también que estos versículos del 1 al 19 nos hablan del gobierno soberano que Dios muestra sobre su creación y que sigue siendo hasta el día de hoy. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para iniciar el mensaje de esta tarde. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, en el que me permites exponer tu palabra. Te pido antes que nada, Señor, que perdones mis pecados. Te pido también, Señor, que llegues a las necesidades de tu pueblo aquí presente. Da alegría a esos hermanos que hoy pueden llegar tristes. Da certidumbre donde hay incertidumbre. Da fe donde hace falta, Señor. Pero te pido, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, que avives tu obra en medio de estos tiempos. Pero antes que todo eso también, Señor, te pido que el nombre de Jesucristo sea glorificado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Acabamos de leer versículos del 20 al 25. Si usted leyó ahí en Reina Valera, podemos ver cómo Dios muestra su poder, cómo Dios muestra en su plan de creación, nos muestra su avance de su creación. Pero aquí tenemos que hacer una pausa antes de continuar con esto. Daba un resumen del 1 al 19 y ya leímos ahorita del 20 al 25. ¿Qué significan, hermanos, estos primeros 25 versículos de la palabra de Dios? ¿Qué significa la creación de Dios
Para el hombre natural, el hombre impío, el hombre que no conoce a Dios. ¿Y qué significa esta creación? Para el hombre espiritual, al hombre que Dios ha redimido. ¿Qué significa? ¿Cómo cada uno de estos dos naturalezas puede responder a la verdad de la creación? Para el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, hermanos, estos primeros 25 versículos deben generar temor. Temor por el poder de Dios, por la soberanía de Dios, por la grandeza de Dios. Y usted y yo tenemos ese Dios y debemos tener y generar ese temor, pero también nos debe generar confianza, hermano, el Dios que tenemos. Y al tener el temor y el confiarle en Él, debemos de tener fe en Él, de este Dios creador. Y ese debe ser el mismo entendimiento para todos los regenerados, los nacidos de nuevo. No puede haber alguien que nada más tenga temor, pero no tenga confianza ni fe, o viceversa. Aquel cristiano debe tener el mismo entendimiento de lo que estamos viendo el día de hoy. A diferencia de los incrédulos, los que aún no son alcanzados por el poder de la palabra de Dios. Ellos no tienen ningún deseo de ver a Dios, ni de conocer a Dios, aunque digan algunos de ellos ya, porque vamos a ver más adelante que ya la mayoría dice que ya no hay Dios. Entonces, si no quieren en Dios, no quieren ver en Dios, entonces no tienen ningún deseo de obedecer la ley de Dios. Estos hombres que no conocen al Dios creador, hermanos, pues mucho menos van a conocer y tener fe en el Señor Jesús. Ellos viven en oscuridad. Porque cuando usted y yo conocimos a Dios, nos dimos cuenta de nuestra pecaminosidad. Entendimos quién es Dios, entendimos quiénes somos nosotros. Y al saber esto, reconocemos, hermanos, que necesitamos someter nuestras vidas, o nuestra vida, perdón, a un Dios salvador, a un Dios soberano. Algo que el mundo incrédulo, el impío, no tiene ningún interés en hacer. ¿Y sabe qué? Es natural. Es natural. Ellos no conocen a Dios, todavía están en oscuridad. A diferencia del que ya escuchó la palabra de Dios, a diferencia del que nuestra conciencia, que es el Espíritu Santo, nos llama a obedecer su palabra. Y no sé, hermanos, si ustedes ahí cuando se mete a las redes sociales, en los últimos años, ahora se ha vuelto muy de moda, que muchas personas hacen entrevistas allá en la calle, ya sea por medio de su celular o por un equipo especial. Y los vemos ahí por internet, estos llamados videos, los reels que se llaman. Y me interesa verlo pues para ver qué opina la gente. Y créame decirle que de 10 videos que he escuchado o visto, uno de ellos o 9 de ellos niegan la existencia de Dios. La gran mayoría niega que Dios no existe. O dicen ellos no creer en Dios. Pero ¿qué dice Dios acerca de esto? Dios lo dijo hace muchos años. Mira el Salmo 14:1, lo que dice acerca de estas personas. Nueva Traducción Viviente dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo son estas personas? Son corruptas y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Y el salmista también lo vuelve a decir en Salmo 53:1. Las mismas palabras, hermano, acerca de estos que dicen que no hay Dios, pero que niegan a Dios.
Ambos versículos dicen que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y este término, hermanos, de necio, la palabra necio, el diccionario bíblico dice que o lo asigna o lo designa particularmente al pecador. Ese hombre que dice que no hay Dios es un pecador. Y que dice que implica, esta persona o no tiene conocimiento de Dios y se revela principalmente en los malvados, en los impíos. Por lo tanto, hermano, del mundo, queriendo ser incrédulo, ellos queriendo en su mente, queriendo ser incrédulo, no tienen interés y no quieren conocer lo que nos habla Génesis 1. Porque el mundo incrédulo, hermano, no tiene interés en someter su vida a Dios, en someter su vida a Cristo, en doblar su rodilla ante aquel que lo creó todo. El apóstol Pablo habla de esto. Romanos 1, y aquí me voy a detener un poquito, a hacer una pausa, porque es importante que veamos esto. Romanos 1, vemos cosas interesantes, hermanos, que son pertinentes a lo que estamos viendo en lo que es Génesis 1. ¿Qué nos enseña la creación acerca de Dios? ¿Qué nos enseña la creación acerca del hombre? Romanos 1, 18 al 23. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Dice, que detienen la verdad con su perversión. Esos necios que dicen que no hay Dios, detienen la verdad porque son perversos. Versículo 19, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se los ha hecho evidente. ¿Cómo? Pues desde la creación, versículo 20, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son estas cualidades de Dios que todo ser puede ver? Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa, hermanos, para no conocer a Dios. Hermano, hermana, joven, niño, niña, Dios muestra su justa y santa ira desde el cielo. Dios se revela a través de su creación y hombres y mujeres que por su injusticia, por su corrupción reprimen la verdad de lo que es Dios. Para todos estos hombres y para todas estas mujeres y para todos los que enseñan esto, hermanos, la Biblia dice que no tendrán ninguna excusa para decir no conocer a Dios. Al contrario, hermanos, es clara para ellos porque se los ha mostrado. Ellos han percibido claramente con la creación del mundo la verdad de Dios. Ellos saben que existe Dios. Dios se ha mostrado a toda la humanidad. Y cuando en una iglesia, como hoy, se predica sobre la creación, hermanos, es importante recalcar que no estamos estudiando sobre animales. No estamos estudiando sobre el sol, sobre la luna, las estrellas, los vegetales, el océano, el mar. No, hermano. Aunque toda la creación de Dios es maravillosa, cuando se predica sobre la creación, lo que tú y yo debemos ver, hermanos, cuando lo vemos la creación, como Dios lo hizo en su palabra, debemos ver a Dios mismo, conocer a Dios. Dios ha hecho todas estas cosas y cuanto más aprendamos sobre ellas, más podemos amar, más podemos reconocer y más podemos temer
el majestuoso poder de Dios. Pero si miras la creación, si lees estos versículos, nada más por decir que leíste un capítulo o un versículo, y no entiendes quién es Dios, hermano, estás perdiendo el motivo de tu vida. No conoces cuál es el fin principal por el que fuiste creado. Cada atardecer, cada amanecer, cada estrella, cada animal, cada una de las cosas que Dios creó es una señal para que adores y ames. Y si amas a Dios, hermanos, por consiguiente, guardarás sus mandamientos. Buscarás guardar sus mandamientos. En la mañana damos gracias a Dios por la lluvia de ayer. ¿Cuántos hermanos de los que no están hoy van a poner por excusa la lluvia y decir no podemos venir por la lluvia, hermano? Y cuando no hay lluvia, ponen otras excusas, el calor, se nos descompone el clima o el aire lavado y hace mucho calor. Pero esas excusas no es importante que nos lo diga a nosotros, dígaselo al Señor, a ver qué el Señor dice de eso, ¿verdad? Mire lo que dice o cómo termina Romanos 1:20, hermanos. Acabamos de leer, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. El versículo 21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias, otra vez en la palabra, sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Cómo fue creado el mundo al inicio? Solo, en oscuridad, sin vida, inerte. ¿Cómo está el hombre? Estos hombres necios, en oscuridad y confusión. Versículo 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Se convirtieron en ignorantes, en tener falta de conocimiento de Dios. No quisieron adorar a Dios ni agradecerle, sino que se hicieron inútiles, hermanos, en su pensamiento, y su necio corazón se oscureció. Y no solo se oscureció, sino ya hay confusión dentro de él, y esa confusión los hace sentir o llamarse que son sabios, pero dice la Biblia que son completos ignorantes en el conocimiento de Dios. Versículo 23, y en lugar de adorar al Dios inmortal, al Dios glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. ¿En qué forma? De simples mortales. Vimos lo que dice Dios en su palabra acerca de lo que somos simples mortales en domingos pasados. Pero no solamente en eso, hermanos, sino hicieron ídolos de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Rindieron culto a imágenes que ellos crearon, hermanos. Y algo que hemos estado dando mucho énfasis es, el hombre no es creador de nada. Nosotros no creamos nada, tal vez transformamos lo que Dios creó. Pero ¿de dónde sacaron esas imágenes, hermanos? El hombre. ¿Dónde hemos oído hablar de aves? ¿Dónde hemos oído hablar de animales? ¿Dónde hemos oído hablar de reptiles? De Génesis 1. El hombre queriendo hacer una réplica, una copia de lo que Dios crea. Dios, quien creó los animales, las aves y los reptiles, desde entonces el hombre ha negado someter su vida a la autoridad de Dios por causa del pecado. El mundo niega a Dios y el mundo no tiene lugar para él. ¿Sabe, hermano? Cuando el hombre intenta o busca deshacerse de Dios, es algo que no va a poder hacer. Buscarán crear en cualquier cosa menos en Dios.
Buscarán crear o hacer imágenes de cualquier cosa para no creer en Dios y menos creer en su creación. El hombre ha sido entregado a la perversión debido a su pecado de negar a Dios. Estos hombres viven en completa perversión y niegan o evitan dar la honra a Dios. En cambio, honran animales y reptiles y al hombre mortal. ¿Cuántos hombres tenemos ahí como dioses, como ídolos, hermanos, por encima de Dios? Estos hombres, ¿qué hacen con la revelación especial de Dios, hermanos? ¿Qué hacen con su palabra? La rechazan, la hacen a un lado. Y en cambio, yo creo que todos sabemos lo que ahora nos da. Las ideologías, abrazamos ideologías o abrazan ideologías, abrazan pensamientos humanos sin sentido y todo contrario a la palabra de Dios, como lo dice Romanos 1. Porque cuando adoras, hermano, el hombre crea, o adore o busca adorar una imagen, creación de ellos, buscan eliminar al Creador, que es Dios. Y ha perdido el punto central de todo eso. Y es lo que nos habla y nos dice Romanos 1, por medio del apóstol Pablo. Y es importante, hermanos, que estemos alerta, porque lo que el mundo está diseñando para ti y para tus hijos, hay un objetivo de ellos. Es hacer creer que el Dios de la Biblia no existe, que es una mentira, que la Biblia ya es pasada, es retrógrada. Sin embargo, que creas en el hombre, en sus pensamientos, en su perversidad, en lo que imagina. ¿Qué intenta, hermano, hermana, hacer el hombre en la mente de todos? Enumeré dos cosas, pueden ser más, y va en relación a lo que estamos viendo. Número uno, que esto de la creación, de Génesis 1, de lo que la Biblia habla son mentiras. Sin embargo, nos cambia y nos habla que la creación se hizo por casualidad, basado en teorías sin soporte científico. Número dos, quieren eliminar a Dios como la máxima autoridad. Porque donde hay una autoridad máxima, hermanos, hay una responsabilidad ante esa autoridad que es Dios. Pero ellos quieren eliminar a Dios, pero eso es imposible. Pero es lo que se busca el día de hoy. Hoy el mundo, hombres pecadores y perversos, como los llama el apóstol Pablo, busca que quitemos de nuestra mente la autoridad de Dios, haciendo mofa de las Escrituras, burlarse de las Escrituras. Y hace poco lo vimos, hace un mes, en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Yo le decía a mis hijas, dejen de ver esos juegos. Hombres peleando con mujeres y queriendo defender a todas estas ideologías, hermano. Pero eso es lo que está buscando el hombre. Pero es importante que escuchemos la voz de Dios. El hombre busca deshacer todo lo que hable de la verdad, hermanos, porque si creemos en un único Dios, en un verdadero Dios, somos responsables, usted y yo, de hacer lo que Él dice que hagamos. Pero si ellos buscan que nosotros lo eliminemos del pensamiento, o sea, que no va a pasar, ellos creerán eliminar esa responsabilidad que tenemos ante el Creador. Todos los hombres tenemos una responsabilidad ante el Creador, impíos o redimidos. Y ellos creen que así pueden decir o actuar de forma en que quieran, sin pensar que va a haber una consecuencia al final de sus vidas. Pero hay una realidad, hermano, hay una realidad del día de hoy. Todos los días, cada día, miles de personas mueren. ¿Y sabe qué pasa en ese momento? Se presentan ante su Señor, ante el Creador. Y Romanos 1 dice que no tendrán excusa
sin excusa, hermanos, esas personas que mueren el día de hoy o han muerto, han estado frente al juez santo, sin excusa. Así que hermana, quiero asegurarme en esta tarde de que comprendas por medio de su bendita palabra y por medio del Espíritu Santo lo que la creación de Dios nos enseña de Él mismo. Eso es lo que pido a Dios que hoy, hermano, en esta tarde pueda llegar a tu corazón y a tu pensamiento. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, es lo que nos habla acerca de la divinidad de Dios. Nueva Traducción Viviente dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 2, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Versículo 3, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La Trinidad, hermanos, la bendita Trinidad está involucrada en la creación. No se hizo nada, hermanos, sin que el Padre, no se hizo nada sin que el Hijo, y no se hizo nada sin que el Espíritu Santo no intervinieran en la creación. Pero para el hombre natural, esto es una mentira. Si no cree esto, hermano, el hombre natural tampoco creerá en el Evangelio de Jesucristo, en ese Dios que se encarnó y nació en esta tierra. El plan de Dios, hermanos, no es convertirnos en personas religiosas, con tradiciones, con obras muertas. El plan de Dios es que abracemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Fíjese que por su propia definición, este Evangelio del Señor Jesucristo es una obra sobrenatural. ¿Sí sabe por qué? Porque Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús, sobrenatural. Porque nació de una virgen, no hubo la concepción natural entre hombre y mujer. Nació de una virgen, sobrenatural. Este Dios vivió en una tierra, en esta tierra, 33 años y nunca pecó, cosa que nadie, ningún hombre va a poder hacer. Fue crucificado, murió, hermano, pero resucitó a la vida al tercer día. Obra sobrenatural. Y después ascendió al cielo con el cuerpo natural de hombre, hermanos. Obra sobrenatural. Y lo que todo cristiano, todo recién nacido de nuevo, espera. Que algún día regrese en las nubes para reunir a su pueblo. Quiero asegurarme, hermano, de que estas cosas estén claras en tu mente mientras analizamos Génesis 1. No podemos avanzarle si no hay este comprendimiento de Génesis 1. Necesitamos saber quién es Dios. Necesitamos comprender quién es Dios. Que todo lo que se escribió sobre la creación de Dios es una invitación para que adores al que creó todas las cosas. ¿Recuerda que se hizo en el día 1, hermano? Dios crea los cielos y la tierra. Y en ese versículo 1 Dios dice que ilumina, el del 2 también, los cielos y la tierra, pero los ilumina no con el sol ni las estrellas. Los ilumina con su presencia. El día 2, Dios separa las aguas. Dice que estaba todo revuelto. El día 3, Dios crea los mares, crea y separa la tierra y la seca. Y Dios crea la vegetación, árboles frutales, árboles que den sombra. El día 4, Dios crea el sol, Dios crea la luna,
Dios crea las estrellas y estas son para señales del hombre. ¿Recuerda para qué? Para los cambios de estación. Hoy estamos en el día quinto, hermanos, y vemos que Dios llena el mar de peces, llena el cielo de aves, y dice Dios que crea criaturas que son reproductivas, que se reproduzcan. Día 6, Dios creando los animales terrestres también. Miren lo que dice el versículo 24. Hablando Dios, entonces dijo Dios, que la tierra produzca toda clase de animales. Estoy en Nueva Traducción Viviente. Que cada uno produzca crías de la misma especie. Animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y termina diciendo, y eso fue lo que sucedió. Vemos aquí, hermanos, cómo Dios clasifica a estos animales y los clasifica en 3 especies. Animales domésticos. ¿Qué animales son domésticos, hermano? Por ahí, ¿eh? ¿Perdón? Un perro, gato, ¿qué más? Aves, pájaros. ¿Una gallina no es doméstico? ¿Un corderito no es doméstico? ¿Un chivito? ¿Un cerdo? ¿Una vaca, hermano? Gracias. ¿Para qué cree que se lo dio estos domésticos al hombre? Dios crea estos animales domésticos y estos animales que no son comestibles, pero son para el sustento. Otros, como lo mencionaban, la vaca, la gallina, el cerdo, son para el sustento del hombre. Y animales pequeños, dice que crea Dios, que corran por el suelo, como los reptiles, insectos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que su creación se mantenga de ellos. Animales salvajes, hermano. Dios creó bestias que no son tan fáciles domesticadas. Y lo más sorprendente al final de este versículo 24, no sé si usted lo sintió o le impactó la palabra de Dios, una simple oración o tan simple oración así decirlo, hermanos, y leerlo. Y eso fue lo que sucedió. Eso es lo que Dios decretó y sucedió. Y Dios vio que todo era bueno, bueno. ¿Bueno para quién? Dice el versículo 22. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras. Fíjese, Dios dando una bendición a los animales. ¿Qué dice? ¿Cuál es la bendición? Versículo 22. Sean fructíferos y multiplíquense. ¿También se lo dijo al hombre? Pero ¿qué hacemos con esa bendición? Eso lo vamos a ver más adelante si Dios quiere. ¿Para qué quieres tantos hijos? ¿Los vas a mantener? ¿Para qué los traes para sufrir? Mire la bendición de Dios a los animales, hermano. Dios trabajó del día 1 al día 5 y parte del 6º día para crear un hogar. Dios está trabajando en crear un hogar. Dios habla, decreta para crear el hogar de quien gobernará este hogar. ¿Sabe usted que Dios nos ha dado el dominio, hermanos, sobre la creación? Para que cuidemos la creación, para que administremos su creación. ¿Y sabe por qué? Porque tú y yo, hermanos, todos hemos sido hechos a su imagen. No importa cuán hermosa sea una puesta de sol, no importa cuán impresionante sea el océano, no importa lo impresionante a los que han ido. Aquí nos visitó una hermana de la Ciudad de México y puede ver allá las montañas, los volcanes, ¿no? Lo impresionante que es esto, ver en la copa de la punta de estas montañas la nieve, hermanos. No importa cuán hermosa sea la creación de Dios.
cuando en relación la pones y cuando ves a un hijo de Dios, a un ser humano, a un ser redimido, mirándolo a los ojos, que lleva la imagen de Dios. Un ser redimido, un ser nacido de nuevo, lleva, ¿cuál es la imagen de Dios, hermanos? Algo que no se nos debe olvidar. Justicia, conocimiento y santidad. Cuando usted ve a un hombre redimido, usted ve esa imagen, conocimiento, justicia y santidad. Pero cuando ve a los ojos en un incrédulo, hermanos, como lo dice Romanos 1, ¿qué dice? ¿Qué ve en él? Ignorancia. Se sienten culpables y ve el pecado. Todo lo contrario, lo que se tergiversó la imagen de Dios por el pecado. Dios envió a su Hijo al mundo, hermanos, para no para redimir a los ángeles caídos, no para salvar las aves o no para salvar a los peces o animales terrestres, todo esto que Dios creó. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores necesitados de la gracia salvadora de Cristo. Y toda la creación, todo lo que vemos en el Génesis es una invitación, nos habla para que veas a Dios y comprendas el amor que Dios tiene por la humanidad, para que llegues a reconocer tu pecado, para que te humilles ante Cristo, para que te arrepientes de tu pecado y para que tengas fe en Él y seas siervo de Jesucristo. Solamente así serás redimido. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante la creación? Cuando vemos los detalles del día 1 y parte del sexto, hermanos. ¿Cuál sería nuestra respuesta como hombres y mujeres redimidos? Al menos son 3. Bueno, yo puse 3 aquí, usted puede tener más. Y ojalá sí las tenga. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud ante la creación? Número 1, hermanos, gratitud. Debemos estar agradecidos. Dios nos ha dado lo que necesitamos para vivir. Acabamos de tener una hermosa lluvia y nuestra región está necesitada de lluvia. Entonces debemos tener gratitud porque Dios mantiene su creación, nos ha dado lo que necesitamos para vivir. Esta creación era perfecta, hermanos, antes del pecado. Pero después de la caída, Dios sigue manteniendo su creación y controla su creación. Olvídense lo que nos dicen allá, que se está quemando allá arriba y que los rayos UV están entrando, que el calentamiento global. Dios tiene el control. Número 2, deleite. No solo debemos estar agradecidos, sino que debemos disfrutar de esa creación que tenemos el día de hoy. Si hoy, hermano, en este verano puede escaparse a algún lugar, yo sé que aquí no tenemos muchos lugares a donde ir, aparentemente, pero es una creación que Dios hizo y lo hizo perfecto, aún que para nosotros sea un lugar de mucha tierra, calurosa, no hay muchos árboles, hay poca agua. Pero aún así debemos disfrutar de esta creación que Dios hizo. No tienes que salir del país, no tienes que salir de la ciudad. Dios todo lo hizo perfecto, hermano. Aquí tenemos, le llamamos cerros. Hay mucha gente que se va y hace campismo, bicicleta de montaña. Y es bueno eso, hermano. Vaya a las montañas, vaya al río, aunque esté seco, vaya a la presa. Disfrute de la creación de Dios. Agradezca y deleítese en la creación. Mucho ojo, hermano. No adore la creación, porque si no va a caer en la mentalidad de Romanos 1, en estos hombres de Romanos 1. Número 3, confianza. Debemos confiar en Él. Dios tiene un propósito para toda su creación.
¿Te ha preguntado por qué, hermano? ¿Te ha preguntado por qué Dios hizo estas cosas? Cuando usted va conociendo la naturaleza, cómo funciona, cómo lo hizo Dios, nos debe de asombrar el poder y la sabiduría de Dios. Dios tiene un propósito por el cual creó a la naturaleza o a su creación y por el cual también te creó a ti. Te creó con una razón, hermano. Quiero que nos vayamos ahora a Romanos 8, 18. Nueva traducción viviente dice, versículo 18, sin embargo, ¿sí está bien? Sí. Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que nos revelará más adelante. Gracias a Dios por nuestros hermanos que seleccionan los cantos, los himnos que van relacionados con la predicación. Yo no les paso esto, pero Dios por medio de su Espíritu Santo lo hace. Y hablan acerca de esto, los cantos que entonamos, la ciudad de Dios, que es lo que nos dice. Este canto que entonamos, dice el 18, sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Si tenemos sufrimientos, si tenemos pruebas, el domingo pasado vimos las consecuencias del pecado, ¿se acuerdan? Que nos dio el pastor Vaquera, pastor oficiante. Si tenemos pruebas, hermanos, son por las consecuencias de nuestro pecado. Pero Jesucristo nos ha redimido. Estos sufrimientos, dice Romanos 8, no es nada, hermanos, comparándolo con la gloria que nos será revelada. La creación espera con ansia la venida de su Creador. Dice el versículo 19, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios, Cristo, revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Fíjense lo que dice, hermano. La creación espera que se revele quiénes son verdaderamente sus hijos. También mencionábamos en la mañana, el estado de Chiapas, el sureste del país, está padeciendo persecución. ¿Para qué? Para que se revele también quiénes son sus hijos. Quiénes son los que están bien fundamentados en la fe. Pero aquí espera que cuando Cristo venga, habla de que cuando Cristo venga, Él va a revelar quiénes son verdaderamente sus hijos. Y Él mismo lo dijo, Jesucristo mismo lo dijo, Mateo 7, 22 al 23. Jesucristo hablando, versículo 22 dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero ¿qué responde el Señor Jesús? Nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Hermanos, la creación que hoy puedes ver, la creación en la cual vivimos, ha sido impactada por la caída. Lo que está viviendo la creación es lo que nos dice este versículo 20, por la caída. Dice el versículo 20 de Romanos, contra su propia voluntad. ¿Qué tenía que ver la creación con el pecado de Adán y Eva? Pero contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza. La creación ha sido sometida a maldición, hermano. Génesis 3 nos habla, que vamos a verlo más adelante, primeramente Dios. Hay dos palabras, hermanos, en las que quiero que meditemos y pensemos en esta tarde. Están al final del versículo 20. Toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Dice el Reina Valera, a vanidad, de manera no voluntaria, o sea, no hizo nada la creación para tener esta maldición, sino por causa
Fíjense lo que quiere decir aquí Pablo, sino por causa de aquel que la sujetó, Dios mismo la sujetó a la maldición con la esperanza de que esta misma creación sea liberada de su esclavitud, como usted y como yo, de la corrupción, y obtendrá la misma libertad del pecado que los hombres redimidos por la gracia de Dios. Eso es lo que espera también la creación. La creación gime, hermanos, como si tuviera dolores de parto, dice el versículo 22. Vemos tornados, terremotos, sequías, inundaciones, climas extremosos. Y todo esto nos habla del dolor de la tierra, porque ha sido sometida a maldición, pero no a la desesperanza, sino al contrario, tiene una esperanza, hermano. ¿Y cuál es la esperanza de toda la creación, de toda, incluyendo al ser humano? Mire lo que dice el versículo 23. Y los creyentes también gemimos. ¿Quiénes gimen? Los redimidos, los nacidos de nuevo. Dice, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Esta es la esperanza de toda la creación, incluyendo al hombre. Y esta esperanza, hermana, está incluida en la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Si usted no ha venido a Cristo, no está considerado como hijo adoptivo. Fuimos salvos por Cristo y ahora la esperanza se ve y la esperamos con paciencia, la esperamos con fe y con obediencia, hermanos, a sus mandamientos. Obediencia a nuestro Redentor. Entonces, cuando veas la salida del sol, hermano, alaba a Dios. Cuando veas la puesta del sol, alaba a Dios. Cuando veas la lluvia, aunque tu colonia se te inunde, alaba a Dios. Cuando estemos en sequía, alaba a Dios. Alaba a Dios en todo, hermano, quien creó todas las cosas. Pero también, cuando veas o te toque estar en tornados, alaba a Dios. Cuando te toque estar en incendios forestales, alaba a Dios. Cuando estés en terremoto, que hace mucho énfasis en nuestra hermana que nos visita, allá en la Ciudad de México, cuando estés en terremoto, alaba a Dios. Cuando sepas de un tsunami o te toque estar en un tsunami, alaba a Dios, hermano. Piensa en esta creación que tiene dolores de parto por el pecado. Pero también espera el día en que será liberada de la maldición de este pecado, esperando el propósito final de Dios, la redención de su creación y de sus elegidos en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias por hablarnos de tu creación. Nunca entenderíamos, Señor, cómo este mundo ha existido si tú no lo revelas en tu bendita palabra. Vemos que eres tú, solo tú, quien ha creado todo de la nada. Gracias te damos por esta palabra eterna que no se equivoca. Y por Cristo que reina sobre todas las cosas. A Él solamente adoramos. Y que tu palabra, Señor, hoy expuesta quede incrustada en nuestra vida y en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén.